Aquí comienza el Tricornio Irreverente, el podcast donde hablamos de todo y de nada. Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más del Tricornio Irreverente, el segundo de la cuarta temporada, y hoy vamos a hablar de un tema que realmente es preocupante, es una auténtica tragedia humana y la complejidad del mismo es sustancial. Nos referimos a Israel-Palestina, Goliat contra David, el último de los conflictos coloniales, y para hablar de esto tenemos a Adolfo Calatrava, que es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, y a David Hernández, que es también profesor de Relaciones Internacionales en la Complutense. Hola Adolfo, ¿qué tal estás? Hola Carlos, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. David, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Hola Carlos, un placer estar aquí. Bueno, pues antes de empezar con el tema, tenemos lo que es obligado en el Tricornio, los libros y cómics recomendados de este podcast. Y vamos a empezar rápidamente con La consultora, cómo McKinsey dirige el mundo, escrito por Walt Bogdanovich y Michael Forsythe. Habla de McKinsey, la consultora más prestigiosa e influyente del mundo. Gana miles de millones asesorando a empresas y gobiernos que recurren a sus servicios para maximizar sus beneficios y mejorar la eficiencia. Su filosofía empresarial consiste en hacer que el mundo sea un lugar mejor y su prestigio atrae a los talentos más prometedores de las universidades de élite. Sin embargo, poco se sabe de ella, pues el secretismo es uno de los principales valores de la institución. Y ahí es donde entráis vosotros. Comprad el libro y veréis lo que hablan de McKinsey, Walt Bogdanovich y Michael Forsythe. Y esto está editado por Península. Seguimos. Otro de Península, La juventud atracada, cómo un electorado envejecido cercena el futuro de los jóvenes, escrito por José Ignacio Conde Ruiz y Carlota Conde Gasca. En España se está produciendo un atraco a mano armada, un robo generacional que deja sin amparo a los jóvenes de este país. España va a ser uno de los países más envejecidos del mundo en 2050. La combinación de bajas tasas de natalidad y una alta longevidad ha provocado que sean los mayores, gracias a su peso electoral, quienes determinen la agenda política de nuestro país y el destino del gasto público. Si queréis enteraros más de lo que va este libro, La juventud atracada, José Ignacio Conde Ruiz y Carlota Conde Gasca, y editado por Península. También tenemos otro que son Las 36 estratagemas chinas, Manual secreto del arte de la guerra, escrito por Ana Aranda Baserot y Daniel Tubau, redescubierto de manera misteriosa en el siglo XX. Las 36 estratagemas chinas es uno de los textos de estrategia más populares del mundo, un clásico atemporal que ofrece trucos y consejos para salir victorioso en las circunstancias más difíciles, lograr que los demás hagan sin darse cuenta lo que queremos y distraer la atención de lo que realmente importa. Las 36 estratagemas chinas, Manual secreto del arte de la guerra, Ana Aranda Baserot y Daniel Tubau, y publicado por Ariel. El principio de la incertidumbre, ya nos vamos a otra editorial, Almuzara, La lógica de la libertad, de Ashraf Arjomandi. ¿Es la certidumbre connatural a la condición humana? ¿Es posible crear certezas en tiempos de confusión? En un mundo donde la incertidumbre parece ser el denominador común, Ashraf Arjomandi explora el enigma de nuestra época, la incesante sensación de desconcierto, pese a la multitud de estudios y escuelas psicológicas que persiguen satisfacer este temor natural. Desentraña los misterios de la incertidumbre, desde los pilares de la teoría filosófica de Eugenio Trías hasta los intrincados caminos de la ciencia. Este ensayo teje un relato que te atrapa. Ya sabéis, El principio de la certidumbre, Lógica de la libertad, Ashraf Arjomandi, y está editado por Almuzara. Seguimos con otro que tiene un título muy divertido, Patanes y bárbaros, la apuesta de nosotros, de Uria Butelja. Debo admitir que la palabra nosotros es muy extraña, y aunque me cuesta mucho convencerme de que esa unidad es posible, no puedo resignarme a la idea de que no se ha intentado todo, así que debemos empezar por lo que lo impide. Decir que el terreno está minado es quedarse cortos. Un Estado-nación construido sobre la esclavitud, la colonización, organizaciones políticas fieles al pacto nacional racial, un chauvinismo de izquierdas que ha extinguido ese modo progresivo el internacionalismo obrero, una sociedad civil indiferente a los estragos del imperialismo y la profunda asimetría de los afectos entre los blanquitos y los sujetos postcoloniales. Esas son algunas de las manifestaciones del Estado racial integral diseccionadas en este libro. Ya sabéis, es muy interesante, Patanes y bárbaros, la apuesta del nosotros, de Uria Butelja. Akal, la editorial Akal es la que lo publica. Y vamos a cambiar ya completamente de tercio, como dicen en los taurinos.
La caída de Gondolin de J.R.R. Tolkien. La caída de Gondolin fue, en palabras de J.R.R. Tolkien, la primera historia real de este mundo imaginario y constituye uno de los 3 grandes relatos de los días antiguos. Chocan los 2 principales poderes, Morgoth, el mal más absoluto, contra un enorme poder militar, y en su profunda oposición está Ulmo, el señor de las aguas, quien trabaja para apoyar a los Noldor, un grupo de elfos entre los que se encontraban Urin y Turin Turambar. Esto está editado por Minotauro, La caída de Gondolin, de J.R.R. Tolkien. Seguimos con uno de mis escritores favoritos, y el libro que nos trae es Paria, de Dan Abnett, el escritor, que en la ciudad de Reinamab nada es lo que parece. Elizabeth Beckin ha sido paria, espía y agente de la Inquisición. Y hasta ahí puedo leer, porque es fantástico. Es continuación de la saga de Eisenhorn. Paria, Dan Abnett y Minotauro. Noche de difuntos del 38, Malnacidos, de Manuel Martín Ferreras. Tras meses sangrientos combates en el Valle del Ebro, la gran batalla final de la Guerra Civil Española comienza a decantarse hacia el bando nacional, dejando tras de sí miles de muertos en las trincheras. Sin embargo, ambos bandos, rojos y nacionales, deberán decidir si su odio mutuo supera al temor a que los condenados los arrastren al infierno. Está publicado por Dolmen. Y también recordaros que se hizo una película con el nombre Malnacidos, y desde luego yo me divertí muchísimo, y esta es la novela. En cuanto a cómics, Cartem, tenemos ahora la editorial Cartem, El exiliado, de Eric Crick. El exiliado es una apasionante novela gráfica de Eric Crick, autor de la exitosa In the Pines, Five Murder Ballads, la mejor definición sobre esta increíble obra que es un western vikingo. Halstein regresa a su hogar después de años de exilio. Regresa para vivir en paz tras haber luchado demasiado y haber quedado sin descanso, para cambiar la espada por el arado y el hacha por la azada, para ver a su padre y al resto de sus conocidos. Pero en su regreso encontrará a Halstein la paz que tanto anhela. Esto es El exiliado, Eric Crick y Cartem, la editorial. También seguimos con cosas de Cartem, Sniper, Élite, Resistencia, de Keith Richardson y Patrick Goddard. Carl Fairburn es un francotirador legendario de la Dirección de Operaciones Especiales. Ha de lanzarse en paracaídas sobre Francia ocupada con la misión de destruir un arma secreta. No obstante, en vez de con una sencilla misión de sabotaje, se encuentra con que la resistencia local vive una situación comprometida y con que las SS le están esperando. Sniper Elite, Resistencia, de Keith Richardson y Patrick Goddard, y esto está publicado por Cartem. Los 5 de Cambridge, de Valérie Lemaire y Olivier Neuret. Basada en hechos reales, esta cautivante historia nos transporta a la década de los años 50, cuando, a pesar de que la Segunda Guerra Mundial ya había llegado a su fin, una nueva amenaza comienza a acechar desde las fronteras, el auge del comunismo y la posterior Guerra Fría. Y esto está basado en hechos reales porque hubo los 5 miembros principales de estos, los 5 de Cambridge, fueron Kim Philby, Donna McLean, Guy Burgess, Anthony Blunt y John Cairncross, que eran espías que eran universitarios que espiaban para Rusia. Los 5 de Cambridge, Valérie Lemaire y Olivier Neuret, de Cartem. Luego, también de Cartem, La insurgente de Varsovia, de Jean-Pierre Pecot y Dragan Paunovic. En 1944, mientras el ejército rojo se acercaba a Varsovia, la valiente resistencia polaca dio un inicio a un levantamiento contra las fuerzas alemanas. Los combatientes insurgentes se enfrentaron con coraje y determinación a las temibles SS durante 3 largos meses. Entre ellos se encontraba María Sabina de Brim, una joven de tan solo 21 años que en ese entonces se unió a la resistencia con una férrea determinación. La insurgente de Varsovia, Jean-Pierre Pecot y Dragan Paunovic, también editado por Cartem. Tenemos ahora Nuevo 9, Lo que el viento se llevó, el libro 1 de Pierre Larry, que está basado en la novela de Margaret Mitchell, y Scarlett O'Hara, una joven de familia adinerada de Atlanta, en el sur de los Estados Unidos, conoce una vida apacible y cómoda, llevada al ritmo de su carácter decidido y atrevido. Cuando comenzó la Guerra Civil en 1861, su vida tal y como la conocía se derrumba y se imponen grandes responsabilidades. Y hasta ahí puedo leer Lo que el viento se llevó, libro 1, Pierre Larry, y esto basado en la novela de Margaret Mitchell, está publicado por Nuevo 9. Y luego también de Nuevo 9 están Los buenos modales de Daniel Cuello. Perdida en los pasillos de un antiguo edificio de la Administración Pública se encuentra la Oficina 84. Sus empleados son los encargados de que cualquier escrito que se genere en la nación no perturbe la serenidad de la fiesta.
de las letras de las canciones hasta los borradores de las novelas, desde las revistas parroquiales hasta los textos técnicos y escolares. Todo pasa por sus manos, para que se cumpla con las reglas de un vademecum legendario, que nadie tiene tiempo de leer antes. Esto me resuena un poco al Gran Hermano. Los buenos modales, Daniel Cuello, y publicado por Nuevo 9. Y vamos a acabar ya rápidamente con los cómics de Norma. Trazo de tiza, edición 30 aniversario de Miguel Ancho Prado, la edición definitiva de una de las cumbres del cómic español. Huyendo de un temporal, Raúl llega a un islote remoto en medio del océano. Es un islote minúsculo, tiene muelle, fonda, un faro inservible y una población exigua. Están Sara y su hijo Dimas, que llevan la fonda, y está una mujer llamada Ana, que llegó hace días y que, según parece, espera a alguien. Los cuatro van a enredarse en un complejo tejido de pasión, casualidad y desengaño. Trazo de tiza es una obra maestra que convirtió a Miguel Ancho Prado en uno de los historietistas más internacionales. Celebramos el 30 aniversario de su primera publicación con una edición conmemorativa repleta de extras y prologada por Álvaro Pons. Trazo de tiza, edición 30 aniversario, Miguel Ancho Prado, editado y publicado por Norma. También de Miguel Ancho Prado, el Pacto del Letargo. Prado regresa con un impactante thriller fantástico sobre la condición humana. Un estudiante de historia despierta sin pretenderlo a los mágicos, ángeles y demonios sumidos en un voluntario letargo a la espera de que el ser humano se reconcilie con la naturaleza o acabe autodestruyéndose. Muy interesante este cómic, muy divertido y muy atrayente. El Pacto del Letargo, Miguel Ancho Prado, y también publicado por Norma. Luego, Noir Burlesque 1 y 2 de Enrico Marini, que es una historia de Terry Cole, un atracador con principios que asume una deuda que no le corresponde. Mientras lucha por cancelar esta cuenta, se reencontrará con una mujer a la que había decidido olvidar hace mucho tiempo. Y poco más voy a leer porque lo interesante es que lo compréis. Noir Burlesque 1 y 2 de Enrico Marini y publicados por Norma. Y después de este repaso a las recomendaciones de libros y cómics de este podcast, vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en materia y vamos a hablar de un conflicto que está vigente desde hace muchos años, en un contexto de unos ataques terroristas de Hamás y una respuesta del Estado de Israel que ya llevan miles de muertos. Y la primera pregunta, así sin apósitos ni sin nada. Adolfo, ¿qué es Palestina? ¿Qué son los territorios ocupados? ¿Y qué es Gaza o Cisjordania? Bueno, Carlos, la verdad es que esta es una pregunta que es algo para contestarla rápido, ¿vale? Yo creo que es una pregunta que tendríamos que llevarnos hasta la historia. Palestina históricamente es un territorio que está en el Levante, en el extremo oriental del Mediterráneo, y que históricamente ha estado habitada por diferentes pueblos, entre ellos los hebreos, los israelitas, los cananeos, bueno, entre diferentes pueblos. Más tarde todo ese terreno se convertirá en el Eretz Israel, que es la tierra prometida en el que el sionismo quiere construir su Estado, ¿vale?, en el siglo XIX. Y luego Palestina será también el territorio que quedará bajo el mandato británico una vez que se disuelva o se desmiembre el Imperio Otomano. ¿Vale? Entonces ese terreno que está en lo que hoy sería el Estado de Israel, pero también otras tierras alrededor, es lo que se ha conocido tradicionalmente como Palestina. ¿Qué es Palestina hoy? Es otra cosa diferente, porque Palestina hoy es un Estado que está reconocido por muchos estados en la comunidad internacional. Al menos más de 90 estados reconocen el Estado de Palestina, no los occidentales. ¿Vale? No, nosotros no lo reconocemos, nos hemos comprometido, hubo una PNL, por ejemplo, en España en el año 2014 a reconocer el Estado de Palestina, pero bueno, sería un Estado que es observador, Estado observador no miembro de Naciones Unidas, y que estaría compuesto por parte de esos territorios ocupados. ¿Vale? Los territorios ocupados, Gaza, Cisjordania, también el Alto del Golán y en su momento la península del Sinaí, son los territorios que Israel ganó en la guerra de 1967, la guerra de los 6 años, que le quitó a Egipto, Gaza, y a Jordania, Cisjordania, ¿vale? Porque estos dos países los habían ocupado después de la guerra del 48, después de la victoria árabe, o sea, la victoria israelí sobre los árabes en la creación del Estado de Israel.
Egipto ocupa Gaza y Jordania ocupa lo que sería Cisjordania. En el 67 lo pierden y desde entonces están ocupados por Israel. Serían, aparte de los Altos del Golán, en la frontera con Siria, y después del 67 también el Sinaí, pero se devolvió después de la paz de Egipto con Israel. Entonces, estos dos formarían los territorios ocupados por Israel, que es el Estado que los administra. Y para entender lo que es Gaza y lo que es Cisjordania, lo primero que hay que entender es su dimensión, y no quiero extenderme, ¿vale? Pero su dimensión física, ¿vale? Son territorios pequeños, como Israel es un estado pequeño, ¿vale? Gaza, hoy lo hemos podido leer en la prensa, tiene 10 kilómetros de ancho y 40, 50 de largo, es un territorio muy pequeño que concentra una enorme población de unos 2 millones de personas, ¿vale? Con todos los problemas que está generando los ataques israelíes en estos días. Y Cisjordania es un territorio que apenas tiene 5.000 kilómetros cuadrados. Esto es, para los que son españoles, menos que la Comunidad de Madrid, que debe tener unos 8.000. Quiere decir, o sea, no es un territorio grande tampoco, ¿vale? Y está habitado por unas 3 millones de personas, ¿vale? Entre ellos, la mayoría palestinos y entre ellos también 500.000 de colonos, aunque las cifras ahí van a bailar y luego podemos hablar un poco. Entonces, hay que entender físicamente y también geográficamente. Cisjordania hace frontera con Jordania, con el Mar Negro, y Gaza tiene una pequeña frontera con Egipto y luego todo con Israel. Además, no tiene acceso. Gaza tiene playas, tiene mar, pero no tiene control sobre el espacio marítimo. Igual que Cisjordania no tiene control, los palestinos no tienen control sobre la frontera con Jordania, ¿vale? No sé si David a lo mejor quiere completar algo más. David. Bueno, es que la verdad que la explicación de Adolfo en unos pocos minutos ha resumido un conflicto que también tiene una discusión. ¿Cuándo empieza este conflicto? Que eso es interesante abordarlo. Muchos lo sitúan en 1948, cuando de forma unilateral se constituye el Estado de Israel. Otros lo sitúan mucho tiempo atrás, cuando a finales del siglo XIX surge el sionismo como ese movimiento nacionalista judío que reclama un Estado independiente para los judíos. Sean las fechas como sea, hablamos de un conflicto que tiene casi más de 100 años, y creo que Adolfo lo ha explicado muy bien lo que ha sido la tendencia general. Desde 1948, cuando se constituye ese Estado de Israel, la tendencia general ha sido el Estado de Israel ganando territorio, ganando espacio a las poblaciones árabes, a las poblaciones palestinas. Y eso es una tendencia que lo vemos ahora. Al final, lo que podemos hablar como Palestina, entendido como un protoestado, como nuestros oyentes si nos escuchan, estaríamos hablando de la raíz de un Estado que todavía no es reconocido por parte de la comunidad internacional. Pues solo nos quedaría la Franja de Gaza y solo nos quedaría Cisjordania. Y Cisjordania, además, un territorio que va a su vez perdiendo cada vez más espacio, porque están ahí los asentamientos colonos que son, a su vez, reconocidos como ilegales por el derecho internacional y por Naciones Unidas. Entonces, siguiendo esa lógica de Adolfo, vemos que en un siglo lo que hemos ido viendo es la constitución, la consolidación de un Estado de Israel en contraposición al debilitamiento, a la exclusión, a la represión de las poblaciones árabes, que eran las poblaciones autóctonas del lugar. Por eso, y podemos profundizar más adelante en ello, se utiliza muchas veces, se utiliza, digamos, desde las corrientes más críticas, alternativas de la universidad, se utilizan o comienzan a utilizarse términos como colonialismo y apartheid, que en determinadas posiciones, sobre todo las más vinculadas al propio gobierno de Israel, no les gusta hablar de eso. Pero los propios líderes palestinos, los propios líderes árabes, y cada vez más, incluso en el seno de Naciones Unidas en los últimos días lo hemos podido hablar, se empieza a utilizar ese concepto de lo que nos encontramos aquí es una lógica colonial y una lógica de apartheid, en el que una población de ese territorio, como es la población árabe y palestina, se encuentra totalmente perseguida y marginada. Cuando tú te referías, Adolfo, a la Guerra de los 6 años, me imagino que estarías pensando en la Guerra de los 6 días, que fue... Sí, de los 6 días, perdón. En aquella época estaba Golda Meir de primera ministra y el jefe militar era Moshe Dayan, el general con
con un ojo tapado, Por un parche. con un parche. Yo me acuerdo de esas cosas, pero es que ya vamos cumpliendo canas. Yo lo que quiero apuntar una cosa es que en Gaza he leído el otro día una cosa que me ha hecho que pensar. Las aguas de Gaza, a unas cuantas millas de la costa, son ricas en unos yacimientos de gas y creo que también de petróleo. En un principio hubo unos acuerdos para que las explotasen los palestinos. Luego vino Israel y dijo: aquí no coge nadie ni un gramo. Y esto es una pregunta que hago un poco con trampa. ¿No os parece que Gaza, la franja de Gaza, la pueda ocupar Israel precisamente porque hay esa riqueza en la costa, a unos cuantos kilómetros de la costa? Gas, petróleo, y eso no querría Israel meterle mano. Adolfo. Pues, hombre, las reservas que pueda haber de gas o de petróleo en la zona son siempre pequeñas, no van a ser reservas grandes en las que hay en el Mediterráneo Oriental, porque también las hay enfrente de la costa de Egipto, y no creo, obviamente, pues si Israel las puede meter mano, pues las meterá mano, pero no creo que sea el elemento esencial de este conflicto ni de la ocupación de Gaza. El elemento esencial, desde una visión colonial, sería la tierra. Yo, al principio has dicho que este conflicto es muy complejo, y es verdad que este conflicto, si lo abordamos, tiene muchas aristas, y la contextualización del conflicto más allá de estos elementos que vienen, por ejemplo, de las narrativas del gobierno de Israel, de terrorismo, etcétera, pues nos da para hablar mucho, y hay muchos elementos que hay que ver. Ahí están los refugiados, están los colonos, está el tema de la seguridad, está Jerusalén. Bueno, hay muchas cosas. Está el reconocimiento internacional del Estado. Pero al final el conflicto, entenderlo, o sea, los vectores de explicación del conflicto son muy claros, y los ha dicho David perfectamente. Es la tierra. El conflicto se ha creado a raíz de que unos colonos y un pueblo que había sido perseguido en Europa y con el que había tenido pogromos, persecuciones, bueno, aparte de la Shoah y el Holocausto y la masacre de millones de sus miembros, decide crear su Estado nacional, en una tierra donde había otros habitantes. Esto genera una problemática que lleva a cabo, que se traduce luego en una serie de guerras, ¿vale? Una serie de guerras en las cuales, o sea, como pasa en las guerras, no son culpas, o sea, no es que digamos el culpable es uno u otro, o sea, las razones están ahí. Bueno, estas guerras, este Estado, que al principio no estaba tan protegido por Estados Unidos, y lo podemos ver en las resoluciones que hay, este Estado, pues con la lucha y con la autodefensa consigue su derecho a existir. Pero no queda ahí el Estado. El Estado trata también o tiene un componente nacional de dar cobijo a todos los judíos de la tierra. Y es claro, de que todos los judíos del planeta puedan ir ahí. Claro, esto hace un problema, o sea, genera un problema. O sea, tienes a una gente que vive en un sitio, la echas y además encima viene más gente, pues necesitas más tierra. Y ese es el problema. No, el problema no es el gas, no es el petróleo. Yo no sé si, sinceramente, puede haber reservas de gas porque hay reservas enfrente de Egipto, pero no es el asunto. El asunto es la tierra. Que los palestinos están en un sitio donde han estado toda la vida, que quieren los judíos, y que no hay en este momento una capacidad ni de convivencia entre los dos, ni de creación de dos estados, pero bueno, yo creo que con eso nos adelantamos mucho al análisis. Yo quisiera saber, hasta la creación del Estado de Israel en el 48, ¿cuáles fueron los aspectos históricos del conflicto? Tú has apuntado un poco esto antes, David, y quiero que abundes un poco más en ello. Antes del 48, ¿qué problemática histórica había con Israel o los judíos de Europa y demás? Bueno, tenemos que entender que la población palestina ha sufrido tres tipos de colonialismo e imperialismo. Por un lado el Imperio Otomano, luego por otro lado el Imperio Británico, y los propios palestinos dicen ahora que sufren el colonialismo israelí.
Antes de 1948, antes de esa fecha que se toma como punto de origen del conflicto, tenemos un territorio, el territorio de la actual Palestina-Israel, que pertenecía al Imperio Otomano y en el que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX empieza a surgir un nacionalismo árabe. Un nacionalismo, y esto es importante decirlo, un nacionalismo árabe propio de los palestinos. Más allá del nacionalismo que podría surgir en Egipto o que podría surgir en lo que era la Transjordania, luego la Jordania. Y a la vez, en Europa está comenzando a surgir un movimiento que es el movimiento sionista. También hay que entender el contexto. Finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en muchos países europeos existe un fuerte sentimiento antisemita y existe un fuerte sentimiento nacionalista que señala a los judíos, que marca a la población judía. Y es en ese sentido donde surge el sionismo, surge este movimiento nacionalista judío que lo que reclama es: no estamos seguros en Europa, no estamos seguros en ningún espacio del mundo, tenemos que buscar nuestro propio Estado, nuestro propio territorio. Y partiendo de esas premisas bíblicas, históricas que explicaba Adolfo, el sionismo se mueve a: volvamos a la tierra de nuestros antepasados, volvemos a la tierra de Abraham, Moisés, el rey David, etcétera, etcétera. Y entonces a principios del siglo XX comienzan a existir, a producirse un importante movimientos migratorios de población judía desde Europa hacia lo que es Palestina. En ocasiones estos movimientos migratorios potenciados por los propios países europeos, que lo que querían era básicamente quitarse lo que ellos llamaban el problema de los judíos. Y esto comienza a hacerse cada vez, comienza a generar cada vez más conflicto, más tensión, porque tenemos cada vez más población judía que llega a Palestina y cada vez los árabes comienza a existir una tensión entre ellos. A todo ello, después de la Primera Guerra Mundial, acaba el Imperio Otomano y llegan los británicos, con los franceses se reparten Oriente Medio y dicen: este trozo me lo quedo yo aquí. Sin embargo, los británicos se meten en un problema que es: ¿qué hacemos con los judíos y qué hacemos con los árabes? Y los británicos son los primeros que plantean un plan de partición entre dos estados, uno que seguirá luego Naciones Unidas en 1947-1948. Luego tenemos la Segunda Guerra Mundial y eso hay que reconocer que crea un gran impacto en las sociedades europeas, estadounidenses, cuando, por ejemplo, se descubren los campos de concentración y se descubre todo lo que ha sido el Holocausto. Y eso provoca que se refuercen dos tendencias. Una, de nuevo, las migraciones de población judía hacia Palestina, y dos, el respaldo de muchos países occidentales a: ahora sí hay que crear un Estado judío. Y por eso Naciones Unidas aprueba la partición de dos estados, un Estado árabe y un Estado judío, siguiendo un poco el modelo que habían seguido, que creían seguir los británicos. Sin embargo, Israel no está de acuerdo con los límites marcados por Naciones Unidas, y los árabes, que en aquel momento eran mayoritarios en población, y sobre todo porque había sido su territorio, no están de acuerdo con ese plan de Naciones Unidas. Y por eso en 1948 estalla ese conflicto que dura hasta ahora. Al final, el germen de todo ello es la emergencia de un nacionalismo árabe, la emergencia de un nacionalismo judío llamado sionismo, y por otro lado, el interés de ciertas potencias para tener aliados en esa parte del mundo, en esa parte de Oriente Medio. Es que yo, si no estoy equivocado, y haciendo memoria con los libros de historia que estudié en su momento, los judíos se circunscribían a Judea, los palestinos a Palestina, que eran zonas en la época romana y antes, eran lo que en las tribus de Israel se repartieron territorio, y los judíos como tal era Judea y los palestinos en Palestina. Yo es que no entiendo, quizá por desconocimiento o quizá porque no me entra en la cabeza, cómo se puede montar un follón tan grande. ¿Qué intereses hay en esto para que no tengan los palestinos su Estado y los judíos tengan su Estado? Y para eso, yo no sé, eso simplemente es entendimiento, es ver las cosas como tienen que ser. Tú no puedes masacrar a una población porque dices: sí, me ha atacado una organización terrorista como es Hamás, pero la población civil no tiene la culpa. No tiene la culpa, y de hecho ya hay 3.000 y pico, 4.000 muertos.
O sea, eso es una auténtica No, más, burrada. O más Carlos, muertos, pues más a mi favor. Probablemente entre 6 o 7.000. Pues más a mi favor. Es decir, yo no entiendo cómo la comunidad internacional no pone coto a esto. Porque es bien sencillo. Un alto al fuego, que permitan entrar ayuda humanitaria y que se sienten las dos partes. Aparte, que yo el otro día leí una entrevista de Andrea Ropero de La Sexta, del Intermedio, con Shlomo Ben-Ami, que fue un embajador de Israel en España, y dijo 3 cosas fundamentales que a mí me llamaron la atención. Primero, que Netanyahu y su gobierno los llamó filonazis y tenían que desaparecer del mapa político de Israel. Segundo, jamás lo financió el Estado de Israel a través de Qatar. Entonces, y luego el problema está que si tú tienes un dirigente político que está comportándose como se comportaron los alemanes con el pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial, o casi, entonces tienes ahí algo que no cuadra. Lo llama filonazi. Dice que ha financiado Hamás. Entonces, aquí algo no me cuadra. Y luego, aparte, está la tercera cosa que dijo, es el apoyo incondicional de Estados Unidos a Israel. ¿Por qué lo apoya incondicionalmente sin ningún tipo de cortapisa? Adolfo. Pues, a ver, yo creo que de todas maneras has metido todo de repente, de golpe, todas las cosas, y entonces si queremos entender bien el conflicto tenemos que ir de una manera un poquito más cronológica, ¿vale? Israel, en principio, cuando se crea el Estado de Israel, como ha dicho David, comienza una guerra, ¿vale? La primera guerra, que ganan los israelíes, como casi todas las guerras. Hay una segunda guerra, la del Canal de Suez, en el 56, provocada además por los intereses coloniales del Reino Unido y de Francia. Esa guerra también la ganan los israelíes, pero bueno, menos porque Estados Unidos y la Unión Soviética deciden que tiene que parar, ¿vale? A partir de ahí, Estados Unidos empieza a posicionarse un poco con Israel, ¿vale? Pero no la posición que tiene hoy en día. Hay una tercera guerra, la de los 6 días, la que he llamado yo antes 6 años, pero no, 6 días, que Israel hace un ataque sorpresa, tanto a Siria como a Jordania, como a Egipto, porque piensa su inteligencia que ellos le van a atacar, que en un proceso de rearme. Estamos hablando que en ese momento Israel era un pequeño estado rodeado de unas grandes potencias, de unos estados más grandes, no grandes potencias, y verdaderamente que tenían un interés en que desapareciese. Ganan y conquistan esos territorios. Tenemos un ataque sorpresa en la guerra del Yom Kippur del 73, los sirios y los egipcios, sobre Israel, y que quedan más o menos en empate, ¿vale? A partir de ahí, yo creo que las cosas cambian mucho. Los árabes, algunos países, esto lo sabrá mucho mejor David, se lo podrá explicar mejor David, muchos países árabes, sobre todo Egipto, se da cuenta que Israel es un estado, es un actor que está ahí y se va a quedar, ¿vale? A partir de la guerra de los 6 días, Naciones Unidas saca unas resoluciones que conviene también verlas. Saca la resolución 242, en la cual indica que Israel debe devolver esos territorios ocupados. No debe irse a las fronteras de la partición, sino debe irse tiene que devolver esos territorios. Y genera una cosa que se llama la línea verde, que crearía lo que serían los territorios de Gaza y Cisjordania. Hoy en día la línea verde no existe, porque está el muro. Eso se hace en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y Estados Unidos vota a favor. Año 69 o 67, cuando es la 242. En el 79 sale otra resolución del Consejo, no la Asamblea, que en el Consejo hay veto. Y ahí Estados Unidos se abstiene con el Reino Unido, pero la dejan pasar. Y esa viene a decir que no se pueden llevar a cabo asentamientos en los territorios, porque Israel ya empieza a construir asentamientos, y que tiene que retirarse Israel, ¿vale? Es verdad que a partir de los años 79-80 las resoluciones dejan de estar apoyadas por Estados Unidos, excepto en 2016. En 2016 hay una resolución para parar los asentamientos que Estados Unidos se abstiene, ¿vale? O sea, que también hay que tenerlo en cuenta. Se abstiene, nada más. No, pero lo podía haber vetado. ¿Por qué Estados Unidos empieza a apoyar a Israel cada vez más? Bueno, pues hay elementos geopolíticos. Irán deja de ser el aliado de Estados Unidos en Oriente Medio y pasa a ser su mayor enemigo, y por tanto Estados Unidos necesita un Estado en la región. Cada vez los vínculos se producen. Hay un libro de Meschheimer
y The Wall que es muy interesante, sobre cómo los lobbies judíos en Estados Unidos han ido marcando una política exterior. Ellos dicen, y son dos profesores que saben bastante de relaciones internacionales, dicen que incluso contra los intereses, digamos, de Estados Unidos. Y, bueno, pues toda esta serie de elementos van creando unos lazos en los cuales Estados Unidos apoya cada vez más a Israel. Es verdad que cuando nosotros vemos el mundo como debería ser, y como entendemos que deba ser, no podemos, o sea, todo el mundo y dice, pero si es que aquí hay un doble rasero. Pero es verdad que el conflicto, el conflicto árabe-israelí en su momento y el palestino-israelí hoy en día demuestra una cosa, y es que a la hora de la verdad, Israel puede hacer lo que quiera porque tiene el apoyo de Estados Unidos y porque no tiene ningún país potente ni ninguna sociedad civil que tenga la capacidad suficiente como para hacerle retroceder, pero incluso no digamos a la partición original, no, a las resoluciones de Naciones Unidas de los años 60 y 70, porque ahora lo podemos hablar con el tema de los colonos, pero esa línea verde, esa Cisjordania, eso ya no existe. Se creó un muro en 2008 que se mete por la línea verde, o sea, deja poblaciones, zonas enteras de que serían Cisjordania dentro de Israel. Entonces, ¿por qué lo apoya? Bueno, porque es el aliado que tiene y porque hay unos vínculos fundamentales dentro de la política americana. Nada más. Lo podemos ver como un problema y obviamente es un doble estándar que es un problema enorme para incluso, yo diría que hasta para el prestigio de la comunidad internacional. Mientras exista el problema de los israelíes, o sea, de los israelíes con los palestinos, perdón, este problema de los palestinos, esta injusticia, nadie va a creer que la comunidad internacional sirve para nada, porque a la hora de la verdad es incapaz de conseguir que se modifique esto. David. Sí, yo creo que existen, es que estamos hablando de muchas cosas. Este conflicto daría para una temporada entera del Triconio Irreverente, pero creo que existen varios elementos que hay que tener en cuenta. Por un lado, como decía Adolfo, y el Estado de Israel, y esto es importante distinguir, el estado de la población, de la sociedad, que daría también para hablar de lo heterogénea que es y de las posiciones que hay. El Estado de Israel desde 1948 ha seguido una estrategia que es la de ampliar su territorio. Y es cierto que en ocasiones potencias internacionales como Estados Unidos le han ido marcando ciertos límites. Pero si lo vemos en perspectiva histórica, ha ido ganando espacio y nadie le ha puesto esos límites. Y el segundo elemento que tenemos que tener en cuenta es que hay un contexto internacional actual en el que, como decía Adolfo, no existe ninguna institución internacional, no existe ninguna potencia internacional que sea capaz de marcar un cierto orden. Porque lo hemos visto, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, lo vimos en 2014 con la anexión de Crimea por parte de Rusia. Alguien le puso límites a Rusia en ese momento. Pues el Estado de Israel, que sigue una trayectoria histórica de ir ganando territorio a pesar de cierta oposición internacional, se encuentra ahora mismo con un contexto internacional en el que nadie es capaz de marcar las normas y los límites. Y hablando precisamente de eso, de lo que decía Adolfo, creo que honestamente solo hay 3 actores internacionales que tienen capacidad para influir, condicionar el desarrollo del conflicto en los próximos días o las próximas semanas. Uno es Estados Unidos, porque es el único actor capaz de marcarle a Israel: por aquí no vayas. El segundo actor que es capaz de influir, condicionar el conflicto, sin duda alguna, va a ser Irán, porque Irán durante los últimos años ha ido construyendo, tejiendo alianzas con distintos actores regionales. Y el tercer actor que ha salido aquí a colación es Qatar. ¿Y por qué Qatar? Porque Qatar es el único país que actualmente tiene vínculos, comunicación directa, tanto con Hamás como con Israel. De hecho, en Hamás hay una oficina en Qatar, en Doha, hay una oficina de Hamás a petición casi de Estados Unidos y de Israel, porque es donde durante años se han ido reuniendo Israel, Estados Unidos, de forma extraoficial, con los delegados de Hamás. Entonces creo que esos son los 3 países que pueden marcar la condición. Naciones Unidas no tiene la capacidad, no tiene la influencia política para
intentar mediar en este conflicto. La Unión Europea, y siendo europeos hay que decirlo, la Unión Europea y Europa cada vez pinta menos en el mundo. China ya ha dicho y ha reiterado que no se va a implicar en este conflicto porque tiene más que perder que ganar, y Rusia está a otras cosas. Entonces no existe ningún otro actor que pueda intervenir, condicionar el desarrollo de este conflicto. Entonces, por lo que me estás diciendo, la solución al problema es bastante complicada, bastante difícil. Bueno, ha salido también a colación de lo que decía Adolfo. En los últimos días estamos hablando mucho de la solución de los dos estados. Esta es una solución que, como decíamos anteriormente, desde 1947 Naciones Unidas la ha puesto sobre la mesa. Es una solución que casi todos los países del mundo defienden. Pero ahora bien, ¿de qué dos estados estamos hablando? ¿Sobre qué fronteras estamos hablando? Eso es lo primero. Porque ese sería el primer punto al que habría que intentar llegar a un acuerdo. ¿Qué fronteras establecemos? ¿Las de 1947, las de 1967, las de 1973, las de los acuerdos de Oslo de 1993? ¿Sobre qué fronteras nos movemos? El segundo elemento que hay que tener en cuenta es qué hacemos con los refugiados palestinos. Para Naciones Unidas, oficialmente para Naciones Unidas, hay cerca de 6 millones de refugiados palestinos. Muchos en campos en Gaza, muchos en campos en Cisjordania, muchos en campos en Jordania, en Líbano, en Siria, en Egipto. ¿Qué hacemos con esos 6 millones, casi 6 millones de refugiados palestinos que viven fuera? ¿Qué hacemos, como decía anteriormente Adolfo, con los asentamientos de los colonos que son ilegalmente declarados por el derecho internacional? ¿Qué hacemos con esos puntos? ¿Qué hacemos, por ejemplo, con los puntos de los recursos naturales? Y no me refiero al gas que pueda haber en la Franja de Gaza, sino ¿qué hacemos, por ejemplo, con la gestión del río Jordán? Un elemento muy importante. ¿Qué hacemos con aquellas zonas de ese territorio, en principio pobre naturalmente, natural, con aquellos valles que son más fértiles? Que son precisamente las zonas donde Israel ha establecido en muchas ocasiones colonias y ha establecido los famosos kibbutz. Pues esos son elementos que hay que tener en cuenta cuando hablamos de la solución de dos estados. Y además esa solución de dos estados cada vez, y honestamente en el momento actual, cada vez se plantea menos. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos en Israel un gobierno ultra. Nunca antes en Israel ha habido un gobierno, y a pesar de todas las guerras que hemos hablado, nunca antes ha habido un gobierno tan ultra y nacionalista. Y por otro lado, entre las posiciones palestinas, en los últimos días, algunas encuestas que se han podido hacer, creo que señalaban que solo 1 de cada 5 palestinos defiende la solución negociada. Solo 1 de cada 5 palestinos. El resto consideran que solo se puede conseguir una solución al conflicto a través de las armas. Entonces tenemos dos sociedades que cada vez viran más hacia los extremos y tenemos un contexto internacional que tampoco favorece la negociación. Entonces, tampoco nos engañemos cuando ahora vemos a muchos líderes políticos hablando de la solución de los dos estados. Pues muy complicado actualmente. ¿Te has referido tú, David, al proceso de paz de Oslo? ¿Por qué fracasó, Adolfo? ¿Por qué fracasó este plan de paz? El proceso de paz de Oslo. Pues porque probablemente no generó. A ver, aquí hay dos versiones. Está la versión de Estados Unidos y de los más moderados de Israel, que dicen que la autoridad palestina, la Fatah, Yasser Arafat, no fue lo suficientemente, o no tuvo la visión suficiente para llevar a cabo una serie de acuerdos, ¿vale? Por otro lado, habría otra visión que está más cercana, yo creo, a la realidad, y es que los dirigentes palestinos no tenían el apoyo de su población para llevarlo a cabo, pero es que además el proceso de paz de Oslo probablemente fracasó el día que mataron a Isaac Rabin. A ver, Isaac Rabin muere, si no me equivoco, corregirme, en el 94, me parece, es asesinado. Un año antes, o sea, un año después, creo, ¿no? 95, bueno, pues es unos años después, unos meses después de los acuerdos de Oslo, ¿vale? Y realmente a partir de
del asesinato de Isaac Rabin por un radical judío, pues ni Ed Mubarak y después Netanyahu y por supuesto después Sharon no estaban dispuestos, sobre todo Netanyahu, que llegó al poder en el 95, me parece 96, no estaba dispuesto a avanzar en el proyecto de paz de Oslo, porque el proyecto de paz de Oslo significaba el ceder mucho territorio a los palestinos y significaba una cosa, que es limitar también la expansión de los asentamientos judíos. ¿Vale? Dentro del punto de vista palestino, yo creo que hay que ver también que los palestinos no formaban una piña detrás de Yasser Arafat. ¿Vale? Yasser Arafat es el líder de los años 50 y 60 de la resistencia palestina, que luego crea una cosa que se llama la OLP, que es una organización de la liberación de Palestina, que es la que tiene el reconocimiento formal de Naciones Unidas del pueblo palestino, de muchos partidos, la mayoría nacionalistas, con un corte muy secular, pero que estuvo presente en Jordania, que hasta que la echaron, masacrando a las personas, estuvo presente en el Líbano, Israel intervino en el Líbano y en la guerra para echarlos, en fin. Al final, cuando se hicieron con el control los acuerdos de Oslo, los acuerdos de Oslo significan una cesión, la creación de algo, de una estructura política que representa a los palestinos, que está además reconocida por Israel a cambio del reconocimiento del Estado de Israel por estos dirigentes, ¿no? Esta estructura está en Gaza, esta estructura está en Cisjordania, se le dan las ciudades palestinas se dan al control de esta autoridad palestina, Autoridad Nacional Palestina. Luego hay unas zonas, en las zonas rurales, que están al control civil de los palestinos, las zonas B que se llaman, y de seguridad de Israel, es decir, cuando quiere decir seguridad de Israel, quiere decir que el ejército de Israel pasa por allí cuando quiere. Y luego hay otras zonas que representan casi el 40% de Cisjordania, de esa cosa tan pequeñita que es Cisjordania, toda la frontera, como ha dicho David, donde están los recursos naturales, etcétera, que están bajo control israelí. Se supone que eso era el paso un poco para ir creando este Estado, ¿no? El lema de Oslo es paz por territorios, ¿no? Porque al final ya os digo que el tema son territorios. ¿Qué fracasa? Pues por un lado, Israel no tiene esa paz tampoco. Quiero decir, dentro del lado palestino, los grupos de resistencia, los grupos terroristas, Hamas y sus brigadas Al-Qasim, los grupos de Al-Aqsa, que son las brigadas de Fatah, la yihad islámica, etc., hacen muchísimos atentados contra Israel, y entonces Israel no, porque otro de los escollos importantes del proceso de paz es que Israel tiene que tener seguridad. Es verdad que esto se utiliza como una excusa muy importante por el Estado de Israel, pero también es cierto que es un elemento esencial también para la población, y eso pues no se consigue, no lo consigue Oslo. Y luego, al final lo dinamita. Pues los palestinos no supieron ver, pero también Ariel Sharon se fue a la explanada de las mezquitas en el año 2000 y provocó una respuesta palestina enorme que dio lugar a lo que se llamó la Segunda Intifada. Enseguida pasaron los atentados del 11 de septiembre y una vez que pasaron los atentados del 11 de septiembre nos cayó sobre todos un término que era terrorismo. Y entonces, con ese término de terrorismo, muchos estados, entre ellos el estadounidense y por supuesto Israel, y también en España vivimos esto, pues era una etiqueta que podíamos poner a un conflicto y no había que dar más explicaciones. Y bueno, la mayoría de los estados autoritarios del mundo lo utilizaron para luchar contra sus movimientos de oposición. Putin el primero. Y Putin, las repúblicas centroasiáticas, China, y lo han seguido utilizando desde entonces. Entonces, todo eso hizo que saltase por los aires este proceso. Y bueno, poco a poco lo que ha dicho David, la sociedad israelí y la política israelí no ha estado por la labor ya de volver, ¿vale? Ni siquiera los palestinos tampoco han podido. Ha habido otros procesos, hubo otro proceso de paz muy interesante en 2006, en la época de Obama, que también hubiera estado muy bien, pero me parece que lo presentó John Kerry, pero tampoco fue adelante. Ya los israelíes no estaban ya por la labor, ya estaban en otra cosa, y la otra cosa es pues lo que hay hoy en día, que es esa solución en la cual pues tener una división del pueblo, de la clase política palestina en dos grupos, entre Hamas y la Autoridad Nacional Palestina, toda la comunidad internacional con la Autoridad Palestina, Hamas un grupo terrorista, pero que a la vez, como has dicho, alimentamos para seguir manteniendo esa desunión, y ha sido así desde ahora. Eso lo dijo, entonces, lo dijo Shlomo Ben Ami, que Israel había ninguneado
a la autoridad palestina y porque le interesaba que el pueblo palestino estuviese dividido. Quiero matizar que he leído el otro día algo que escribió Noam Chomsky, que no es sospechoso de nada, o sea, es un auténtico cerebro, que dijo que los palestinos, al no tener dinero, no tienen poder, y al no tener poder, no tienen derechos. Esto es muy triste, pero es así. ¿Quién es Hamas? ¿Cuándo nace? ¿Y es una organización terrorista, David? Bueno, creo que sin duda alguna en la escalada de violencia que estamos viendo en los últimos días, pero sobre todo, si hablamos de la causa palestina, si hablamos del conflicto Palestina-Israel en el siglo XXI, tenemos que hablar de Hamas. Si gran parte del siglo XX, desde la perspectiva palestina, está marcado por Yasser Arafat, por Al-Fatah, por la OLP, creo que el siglo XXI está marcado por Hamas. El término de terrorismo que hablaba antes Adolfo. Vamos a ir a la versión oficial. La versión oficial de la Unión Europea, de Estados Unidos, nos dice que Hamas es considerada una organización terrorista. Y esto es importante señalarlo. Y lo que ocurrió el 7 de octubre en los ataques que hubo son considerados por la Unión Europea, por el gobierno español, si lo queremos ir más cercanos, como ataques terroristas. Hamas es una organización que surge a finales de la década de los 80. ¿Qué panorama tenemos en la década de los 80 en Israel y en los territorios palestinos? Tenemos la primera intifada. Adolfo había hecho un repaso muy completo de lo que habían sido todos los conflictos, guerras entre Israel contra otros países árabes. Sin embargo, la primera intifada es un movimiento popular que surge desde de las poblaciones palestinas en Cisjordania y en Gaza, que de hecho pilló por sorpresa a Israel. Son una serie de protestas, son una serie de enfrentamientos de ciudadanos no estructurados, no organizados, contra las fuerzas de ocupación de Israel. De hecho, siempre se ha dicho que la primera intifada es uno de los motivos por los que el Estado de Israel decide abrir una negociación. Porque todos tenemos en la imagen de la primera intifada esa imagen emblemática de un niño tirando piedras contra un tanque. Esa es la primera intifada cuando Israel de alguna forma pierde la narrativa del conflicto. Y eso, en ese contexto, es donde surge Hamas. Hamas surge en un contexto de descontento por parte de los palestinos, primero con la ocupación, la represión de Israel, pero también en un descontento de una gran parte de los palestinos que consideran que el jefe en aquel momento, el gran líder que era Yasser Arafat y la OLP, no están haciendo lo suficiente por la causa. Y Hamas surge en ese contexto de descontento. También surge Hamas en ese contexto regional en el que hay un nuevo actor a tener en cuenta, que es la República Islámica de Irán, que intenta trasladar su movimiento islamista a otras partes de Oriente Medio. Lo intenta apoyando a la milicia Hezbollah en Líbano en los años 80 y lo intenta apoyando, respaldando a Hamas a finales de los años 80. Y hay otro vector muy importante que pocas veces se menciona, que Israel también promovió la consolidación de Hamas. Hamas, y esto hay que decirlo, se crea por parte de palestinos, pero jamás tuvo el espacio suficiente para desarrollarse en sitios como universidades, en sitios como mezquitas, gracias a que Israel se lo permitió. Porque Israel siguió en aquel momento la estrategia clara de divide y vencerás. No nos interesa tener un Arafat, una OLP fuertes, más aún si nos vamos a poner en un proceso de negociación. Nos interesa tener a los palestinos divididos, no solo territorialmente, unos en Gaza y otros en Cisjordania, sino también políticamente, unos vinculados a Hamas y otros vinculados al Fatah y a la OLP. Y por eso Hamas surge en este contexto de los finales de los años 80-90, pero sin embargo el verdadero punto de inflexión de Hamas es el año 2005. ¿Qué tenemos a partir del año 2005? Por un lado, Israel decide retirarse de la Franja de Gaza,
esto también un pequeño matiz. Cuando decimos que Israel se retira de la franja de Gaza, es que decide retirar ciertos asentamientos que tiene y sus tropas terrestres. Pero el bloqueo por la franja de Gaza ha seguido existiendo desde el año 2005. Y además en los territorios palestinos se celebra por primera vez desde la década de los 90 unas elecciones, en las que asombrosamente gana esas elecciones Hamás. Y comienza una especie de guerra civil entre Hamás y la OLP, entre la Autoridad Nacional Palestina, que deriva en Hamás termina controlando la Franja de Gaza y la Autoridad Nacional Palestina termina controlando Cisjordania. Y desde el año 2005-2007 lo que tenemos es Hamás desde la Franja de Gaza contra Israel. Porque es verdad, y eso hay que decirlo también, que la Autoridad Nacional Palestina desde el año 2005-2016 ha tenido una posición ciertamente cómoda desde Cisjordania. De hecho, muchos palestinos actualmente, después del ataque del 7 de octubre, en la franja de en Cisjordania, perdón, en Ramallah y otras ciudades de Cisjordania, hubo protestas de palestinos contra Mahmoud Abbas, que es el líder de la Autoridad Nacional Palestina, el sucesor de Yasser Arafat, porque consideran que no están haciendo lo suficiente. Y por eso jamás podríamos decir ahora que es el gran representante de la causa palestina. Ahora bien, hay un matiz importante, y lo señalaba antes Adolfo, con la OLP. La OLP y Al-Fatah son un movimiento nacionalista laico. Hamás es un movimiento con una ideología claramente islamista. Que su componente no solo está en la lucha por la independencia de los territorios palestinos, sino también por la constitución de un Estado basado en la ley islámica. Y esas son las dos grandes diferencias entre esas dos grandes fuerzas palestinas, que en los últimos tiempos parecía que estaban a punto de llegar a un nuevo acuerdo de gobierno, de unidad nacional, a intentar celebrar unas nuevas elecciones, pero esta última crisis ha cambiado radicalmente el panorama. Mi pregunta es la siguiente. Pero yo quería decir alguna cosa también por completar lo que ha dicho David de Hamás y de la creación. Yo creo que hay que tener en cuenta por completar, hay que tener en cuenta el contexto cuando nace. Es un contexto todavía de Guerra Fría, aunque es el final de la Guerra Fría. Las formas de actuación probablemente de los servicios secretos, las formas de actuaciones de los gobiernos, tenían mucho que ver con lo que se había hecho en la Guerra Fría. Entonces, el apoyo que tiene Israel hacia Hamás es un apoyo muy similar el que utiliza Estados Unidos hacia los islamistas en muchos escenarios del mundo. En Afganistán, en Yemen, en contra de aquellos movimientos que podían acercarse a la Unión Soviética. Hay que darse cuenta que en los 80 Siria estaba totalmente alineada con la Unión Soviética, estaba Argelia, Libia ya estaba, en los movimientos del Líbano, Irán podía también. Muchos líderes de la Autoridad Nacional, de lo que sería luego la Autoridad Nacional Palestina, muchos líderes de Al-Fatah, de la OLP, que son los partidos principales, se habían formado, habían encontrado respaldo en la Unión Soviética. Y lo que dice Adolfo, creo que también mencionando lo que decía Adolfo sobre los acuerdos de Oslo, que es importante señalarlo, los acuerdos de Oslo de 1993, digamos que ha sido la única ocasión en la que ha habido verdaderamente un contexto o una oportunidad de paz. Sin embargo, los acuerdos de Oslo crean dos percepciones entre los dos actores que nos importan aquí. Para los palestinos, los acuerdos de Oslo fueron una trampa. Para muchos palestinos, los acuerdos de Oslo fueron una trampa tendida por Israel y tendida por Estados Unidos. Porque los acuerdos de Oslo claramente se les promete un Estado. Y estos acuerdos de Oslo se firmaron en 1993, estamos en 2003 y los palestinos todavía no tienen un Estado. 2023, perdón. Y para una gran parte de los israelíes, los acuerdos de Oslo son una renuncia. Y también son una traición, porque los acuerdos de Oslo a los israelíes se les prometió seguridad, como hablaba Adolfo. Y también, ya luego podemos entrar en la dinámica, desde 1993 los israelíes no se han sentido seguros, siguen sin sentirse seguros. Entonces, los acuerdos de Oslo son un fracaso absoluto de la comunidad internacional y en especial de Estados Unidos, que además en ese momento Estados Unidos se marcó como objetivo: hemos acabado con la Guerra Fría, hemos acabado con la Unión Soviética, y esto fue así. Nuestro objetivo es, antes de que acabe el siglo XX, tenemos que acabar con el gran conflicto del siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial, que es el conflicto entre Palestina e Israel. Y no se ha logrado.
Y no se ha logrado porque un principio básico, que es el de promover la Autoridad Nacional Palestina, es una autoridad que debería ser transitoria. Debería ser además los acuerdos. Lo dicen los acuerdos. Es la fase previa a la que Israel ceda todas las competencias que debe tener un Estado a un gobierno palestino. Y no se ha cumplido. Y por eso muchos palestinos se sienten que han caído en una trampa, por eso muchos palestinos se sienten desafectados, por eso muchos palestinos no quieren volver a hablar de negociación. Y una cosa parecida ocurre con Israel. Además, en Israel, hablaba antes Adolfo del asesinato del principal promotor ideólogo de esos acuerdos de paz. En Israel, las posiciones que hablan de diálogo, de negociación, se han ido silenciando poco a poco para dejar espacio a las más ultras. Y ahora mismo es lo que no se está hablando aquí, o lo que se dialoga entre las partes, no es vamos a sentarnos en una mesa para hablar sobre dos estados. Lo que se intenta dialogar ahora mismo es vamos a intentar llegar a un acuerdo para desescalar el conflicto, no para acabar con el conflicto. Yo quiero decir una anécdota, que esto es verdad que no tiene que ver nada científico, una anécdota que viví yo personalmente en el Líbano en el año 2007 con chavales refugiados palestinos en un curso que organizaba la Cooperación Española e Italiana, chavales de 18 años con muy poca formación y tal, pero decían, en un curso que teníamos, decían que estaban muy contentos de los acuerdos de Oslo por una razón, porque habían permitido controlar ciertos territorios al Yasser Arafat y a través de ese control poder traer armas para luchar contra Israel. Eso, o sea, era la visión, digo, en el año 2007 de estos chavales de 18 años. O sea, ¿los acuerdos de Oslo bien? Sí, pero bien porque, además, si Yasser Arafat lo hizo, que no creo que fuera así, pero Yasser Arafat lo hizo simplemente para poder tener controlado territorios en Gaza, en Cisjordania, y de alguna manera poder rearmar a la resistencia palestina que antes de todos esos acuerdos no tenía esas armas. Porque la primera intifada, la visión icónica que tenemos todos, es unos chavales en el norte de Gaza tirando piedras a tanques. Y otra cosa que quería decir para completar lo de Hamás es que no sé si lo ha dicho David, pero para enfocarlo bien, Hamás es un grupo, bueno, ha ido saliendo y entrando de las listas de organizaciones terroristas. Hoy en día obviamente está, como lo ha dicho David, pero Hamás es un actor político, o era un actor político a considerar. Hamás se presenta a unas elecciones en 2006, las elecciones legislativas, después de los atentados del 11 de septiembre, después de que Israel entre en Cisjordania y en Gaza y intente acabar con todas las bases terroristas, y bueno, pues al final la comunidad internacional da un paso, va a intentar llegar a establecer un gobierno en estos territorios y hace unas elecciones legislativas, y Hamás es un partido que las gana. Y eso no es reconocido por la autoridad palestina. Y a partir de entonces entramos en un conflicto civil que divide a las dos partes, uno en Gaza y otro en Cisjordania. Y las dos partes se han comportado, ha habido denuncias de organizaciones de derechos humanos de que las dos partes, la Autoridad Nacional Palestina o Fatah en Cisjordania y Hamás en Gaza, han violado los derechos humanos de sus propias poblaciones a través de detenciones ilegales, de tortura. O sea, a ver, o sea, que aquí nos movemos todo en... Al final parece que quien sufre son quien sufren, que son las poblaciones civiles, pero bueno, no lo quería llevar por ahí. Yo lo que quería llevar sobre todo es porque Hamás es un actor, y es un actor político que incluso siendo un grupo terrorista ha sido un actor político muy importante para Israel, para mantener dividido. El otro día nos decía, no me acuerdo quién era, un ponente en un congreso que tuvimos aquí en la Universidad Complutense, yo creo que tenía toda la razón. Es decir, si el verdadero peligro para el futuro de lo que quiere este gobierno de Israel o de muchos israelíes no es Hamás. Si el verdadero peligro es Cisjordania, porque es la autoridad palestina en Cisjordania, por lo que ha dicho David, porque es la que se tiene que convertir, la que tiene el reconocimiento internacional para convertirse en un Estado. Eso es lo que es el verdadero peligro. Por eso cuando se utiliza lo de dos Estados, podríamos pensar que es una ingenuidad de muchos gobiernos, el nuestro incluido, pero a la vez es un elemento político, porque dos Estados significa ir en contra de la situación de Israel hoy en día, del plan de los gobiernos y de la clase política israelí, no de la sociedad, que es súper, hay de todas posiciones y tal, porque dos estados significaría que Israel no puede llevar a cabo los planes o los planes de que algunos políticos tienen, no puede, porque si son estados, si hay dos estados hay que dar, lo ha explicado muy bien David, todos esos puntos uno por uno, refugiados, colonos, tal, al único que habría que sumar quizá
que a lo mejor es el más sencillo, ¿no? Porque tiene un valor simbólico, es Jerusalén. Es el único que a lo mejor faltaría. Esos puntos, claro, hay que resolverlos, porque si no, no creamos estados, si no lo que tendremos es un estado y un territorio vasallaje o yo qué sé, o una granja de mano de obra barata, no sé cómo llamarlo, pero lo que tendremos es una situación colonial pura y dura, que es lo que tenemos hoy en día. Vosotros... No, y sobre todo, sí, no, sí, yo solo creo que hay que entender también la lógica de los propios actores, porque hablamos de potencias, pero los actores que hay ahí tienen su propia agenda. Y, por ejemplo, es curioso porque tenemos que ver cómo Hamás, en los últimos años, Hamás se constituyó como una organización, como decíamos anteriormente, islamista, que buscaba luchar por la independencia del pueblo palestino, la desaparición del Estado de Israel y la constitución de un Estado basado en la ley Pero David, islámica. perdona que interrumpa, pero Ismael Jamilla dijo incluso que estaba dispuesto Claro, a dejar, claro. Por a eso, dejar incluso, a que Israel de alguna manera está dispuesto a reconocer las fronteras del 67. Por eso digo que los últimos años, Israel Jamilla es el dirigente de Hamás. No sé dónde situarlo, no sé si 2016, 2017, por esas fechas más o menos, Hamás cambió sus estatutos y ya recoge esa idea que dice Adolfo de, oye, renuncia a eso de la eliminación, desaparición del Estado de Israel y ya reconocía, hay un cambio en la lógica. Sin embargo, que nos encontrábamos, y eso es importante, antes de que se produzca este ataque, existe una importante desafección por parte de la población palestina que vive en Gaza de la gestión que está haciendo Hamás. Porque dentro de la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania y dentro de Hamás ha habido siempre, aparte de ataques a los derechos humanos a su propia población, también ha habido cuestiones como casos de corrupción sangrantes. Entonces, Hamás cuando lanza este ataque, aparte de un interés más regional que podremos hablar sobre los acercamientos de Israel con países árabes, Hamás también este ataque le interesa como una estrategia política porque está perdiendo pozo social, está perdiendo respaldo social y esto le sirve también para volver a consagrarse como ese actor que defiende, que lidera la causa palestina. Y luego la lógica de Israel, siempre se ha hablado de que Israel tiene una especie de trilema al que hacer frente. Un trilema que al final tienes una opción que es, eres un Estado democrático, quieres ser un Estado judío y quieres controlar todo el territorio. Las tres cosas Israel no las puede tener, porque si eres un Estado democrático no puedes ejercer la presión, el apartheid que ejerces sobre las poblaciones palestinas. Si eres un Estado judío no puedes permitirte tener población, como tiene que aproximadamente el 20% en el Estado de Israel, el 20% de la población es árabe. Y si pretendes controlar todo el territorio, no puedes entrar en un proceso de negociación con los palestinos. Y ese trilema, en los años 90, con los acuerdos de Oslo, parecía inclinarse hacia el Estado democrático. Sin embargo, ahora mismo la lógica imperante en los principales líderes políticos de Israel es vamos a un Estado judío y vamos a controlar todo el territorio. Y esto lo digo porque hace 2-3 años Netanyahu, el actual primer ministro, introdujo una nueva ley en la que el Estado de Israel pasaba a ser ante todo un Estado judío. En 2018, en el cambio constitucional es de 2018. De 2018. Hace 5 años, sí, sí. Y eso que ha habido dentro del propio movimiento nacionalista o dentro del propio sionismo, hubo en su momento, tiempo atrás, movimientos laicos que defendían la constitución de un Estado democrático laico. Eso ahora mismo ha desaparecido. Ahora hay una ley en Israel desde 2018, como dice Adolfo, que ante todo prevalece los derechos de los judíos. Y esa es la lógica dominante en Israel. De hecho, los cambios, el parar esos cambios legales para controlar el Tribunal Supremo van en esa dirección. Van en la dirección de que un órgano jurídico no te pueda parar una serie de actuaciones que vayas a hacer en defensa de una serie de derechos fundamentales dentro de las leyes israelíes. Yo conocí hace mucho tiempo a un israelí y lo que tú dices, David, de que conviven otras religiones, él era druso, que es una religión herética del Islam, una separación del Islam porque lo consideraban heréticos hace 1000 años, y él es israelí, tiene el pasaporte israelí, tiene todos los derechos de los israelíes, pero es druso.
y es musulmán. Y por eso, al hilo de esto, yo quiero haceros esta pregunta a los dos. ¿Existe una componente religiosa en el conflicto? ¿Qué creéis, Adolfo? Sí, hombre, yo creo que es evidente. Hay una componente religiosa en el conflicto. Entendamos cómo lo entendamos religión, si lo entendemos de un elemento más cultural, un elemento más de creencias y de creencias de lo sagrado y tal. Sí, yo creo que existe la componente religiosa. Ahora, que existe una componente religiosa, no dejamos de ver que es un conflicto político. Es un conflicto político generado a través de un movimiento político como es el sionismo, que crea un Estado, pero un movimiento político, voy a decirlo, de un pueblo, de un pueblo, o al menos de una religión que estaba muy perseguida y que tiene su expresión máxima en la persecución en lo que sucedió con el Holocausto. ¿Vale? Entonces todo eso generó unas circunstancias especiales. Además, el pueblo judío, o los judíos, además con una importancia muy grande en muchos ámbitos importantes de la vida occidental. Es decir, en la creación de los productos culturales, en Estados Unidos los judíos han estado ahí. Las universidades, la teoría política, no te voy a decir contemporánea de las últimas décadas, pero antes es una teoría política basada en muchos pensadores judíos. Es decir, que no eran religiosos, que es un judaísmo secularizado, laico, el de Hannah Arendt, pero el de Einstein, si quieres, pero ese componente religioso está, porque además hay unos elementos simbólicos que están allí. O sea, estamos hablando de Jerusalén, estamos hablando, o sea, no nos podemos dejar, no hemos dicho en ningún momento de aquí, hemos hablado de Jerusalén, no hemos hablado de la mezquita de Al-Aqsa, no hemos hablado del segundo templo, del muro de las lamentaciones, pero realmente ese valor simbólico está. La segunda intifada empieza cuando Sarón visita la explanada de las mezquitas. Esta operación terrorista de Hamás se llama Al-Aqsa. ¿Por qué? Porque hace unos meses, dentro de todas estas políticas del gobierno israelí, ha estado en seguir, no sé si las excavaciones o limitar el acceso de los musulmanes a la mezquita Al-Aqsa, que es uno de los terrenos sagrados. O sea, lo simbólico, lo religioso está. Y además, porque existe también una cosa que yo creo que es evidente desde hace unas décadas, que es no solo en Israel, sino más allá de Israel, en Europa incluso, que es la islamofobia. Yo creo que la islamofobia está presente. Entonces, ese elemento, pues bueno, cultural, no religioso, no, hombre, tiene una característica religiosa. Y una visión muy existencialista de lo que una persona religiosa es. O sea, un musulmán parece que si es practicante, parece que es un terrorista en potencia. Porque claro, como un musulmán y es practicante, un día coge un cinturón de explosivos y se vuela. Y esa visión yo creo que está. Y allí, y en Israel, como ha pasado, porque en Israel ha pasado. Pero ha pasado con religiosos y no religiosos, porque ha habido terroristas suicidas que eran del Frente de Liberación Popular de Palestina, que de religiosos no tienen nada, o no tenían nada. Quiere decir que ese componente está. Y además, ahora, en el lado, y para no enrollarme mucho, en el lado judío, claro, en el lado judío ha dicho David antes una cosa muy interesante, y es ese sionismo religioso. Es decir, sionismo es un movimiento nacionalista que tiene unas raíces seculares, pero muy vinculadas al judaísmo, con esa visión, porque el judaísmo es una visión desde lo religioso a lo cultural a un pueblo. Pero hoy en día se ha juntado con lo religioso. O sea, el componente simbólico y identitario, la fuerza que le da la religión como componente identitario, eso hoy en día es más importante que el sionismo. El sionismo se presupone. El sionismo está dentro de las raíces de la mayoría de esta gente, de otros no, de otros religios no. Entonces yo creo que sí, que lo religioso es importante, y para los musulmanes igual, Yo creo que lo religioso es importante. David. Yo creo que, sin duda alguna, este conflicto tiene una base política y, es más, tiene una base territorial. Porque al final, siendo muy, 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 muy directos, esto es un conflicto entre dos pueblos que aspiran a por el mismo territorio. Total. Que luego podemos derivar quién estaba antes, etcétera, etcétera. Pero al final son dos pueblos que luchan por el mismo territorio. ¿Qué es lo que ocurre? Que para hablar de este conflicto es indudable, y eso decía Adolfo, hay que hablar de la religión, porque la religión condiciona el comportamiento de los actores, exacerba las diferencias. Y en los momentos en los que la religión está más presente en este conflicto es cuando han estallado las escaladas de violencia de este conflicto. Porque la religión es lo que vertebra cierta unidad. Al final, por ejemplo, hablábamos ahora, Israel, por ejemplo, se encuentra en un dilema.
las proyecciones demográficas dan que en el Estado de Israel en 2050 seguramente vaya a haber más árabes que judíos. Y el Estado de Israel se encuentra ante ese dilema. ¿Qué hacemos cuando hemos intentado construir un Estado desde lo judío para los judíos? Y sin embargo, desde la perspectiva palestina se plantea, partiendo de premisas políticas nacionalistas, laicas, como hemos tenido a lo largo del siglo XX, no hemos conseguido nada. Tal vez desde la Revolución Islámica, tomando como ejemplo Irán, conseguimos algo. Por eso creo que la religión no es el motivo del conflicto, pero condiciona el comportamiento de los actores que están en el conflicto. Radicaliza el comportamiento de esos actores, radicaliza sus posiciones. Por eso es más difícil ahora hablar de una solución, ya no solo hablar de una solución, hablar de una negociación, que hacerlo hace 30 o 40 años, porque el contexto internacional es totalmente diferente. Y un elemento central en eso, como decía Adolfo, es, por ejemplo, la islamofobia. Sin estar yo de acuerdo a la premisa de Huntington del famoso choque de civilizaciones, lo cierto es que en el siglo XXI importantes actores políticos de la sociedad internacional cada vez parece que se guían más por ese choque de civilizaciones, parece que se guían más por esa inevitable retórica de Occidente contra lo musulmán, en este caso. O lo hemos visto, por ejemplo, por irnos a la guerra de Ucrania. Occidente y las democracias occidentales contra los autoritarismos que hay por el mundo. Ese falso dilema de el jardín europeo y occidental frente a la jungla o la selva que es el resto del mundo. Pues creo que aquí, por ejemplo, Israel juega mucho a eso. Israel, por ejemplo, cuando habla de Hamas, vemos que utiliza mucho Hamas-ISIS o Daesh o Estado Islámico. Cuando, primero, son dos organizaciones totalmente distintas y segundo, además, son dos organizaciones que entre ellas están enfrentadas porque al final buscan el mismo poder. Pero además Israel juega mucho esa retórica de somos la única democracia que hay en Oriente Medio, somos una democracia similar a la que puede haber en Europa, en Estados Unidos, busca esa sintonía con lo que es Occidente. Pero claro, habría ya para discutir si Israel es verdaderamente una democracia plena. Entonces, sin duda alguna, creo que lo religioso ahora mismo en Oriente Medio, en Palestina e Israel y en la sociedad internacional condiciona nuestro comportamiento y condiciona nuestra forma de ver el mundo. Yo quisiera ir ya planteando la ronda final de intervenciones porque esto se nos está acabando, pero antes quedan un par de preguntas más. ¿Cuál es el papel de los actores internacionales en el conflicto? Estados Unidos y la Unión Europea. Te lo voy a preguntar a ti, Adolfo, y luego a David le voy a preguntar sobre los países árabes. Adolfo. Bueno, yo creo que Estados Unidos ya lo hemos dicho. Estados Unidos es un actor muy importante en este conflicto. De hecho, Estados Unidos, como ha dicho David, es uno de los actores que tendría capacidad para, yo creo que incluso realmente el único que tendría capacidad para poder solucionarlo o establecer una mediación. Si asumimos que tiene capacidad de apalancamiento sobre Israel, ¿vale? De hecho, podemos entender que de alguna manera, o en estas últimas semanas, Biden ha podido, habría que ver, porque luego esto hay que verlo cuando pasen semanas, ¿vale? Habría podido parar un poco esa actuación o esa inminente invasión de Israel de Gaza. Pero además Estados Unidos, no solamente con Israel, Estados Unidos tiene un pie en Egipto, ¿vale? Y es el segundo país al que da más ayuda militar, aparte de Israel, y controla también el comportamiento de Egipto, y lo vimos después de la primavera árabe. Bueno, Estados Unidos es eso. Ahora, Estados Unidos está alineada su política exterior con la de Israel. La defensa de Israel y de todo lo que representa Israel va por encima, por las razones que hemos dicho antes. La Unión Europea. A ver, antes David ha dicho una cosa, que es que la Unión Europea cada vez pinta menos en el mundo. Yo ahí, para que no parezca que estamos siempre de acuerdo en todo, pues a lo mejor no estaría tan de acuerdo. Lo que pasa es que la Unión Europea, para pintar, necesita ser un actor unitario. Y el problema es que en el caso del conflicto árabe-israelí, o sea, el conflicto este desde su origen, y hoy palestino-israelí, la Unión Europea no es un actor unitario. O sea, si ya desde los años 70 había posiciones dentro de las comunidades europeas de países pro-israelíes y países pro-árabes, y ahora entre pro-árabes o sea, entre pro-palestinos y pro-israelíes, y mientras Italia, Francia
y España en sus parlamentos dijeron que tenían que reconocer al Estado de Israel, pues otros países, al Estado de Palestina, otros países no se lo han planteado. Y esto lo hemos visto, además, en una cosa tan acelerada, incluso dentro de la Comisión, que debería ir al unísono. Entonces, claro, la Unión Europea en este conflicto no pinta mucho porque no tiene capacidad de negociación. Ahora, bueno, pues a lo mejor consigue, cuando es unitaria, pues a lo mejor consigue, bueno, que se abran corredores, algo puede conseguir, pero no pinta. Ahora, eso sí, pintaremos cuando haya que reconstruir, eso sí, para poner dinero después, porque lo hemos hecho siempre, y además porque es nuestra labor. Claro, yo creo que es eso, o sea, esos dos países, rápidamente, porque ya nos vamos terminando el tiempo. Yo lo que decías de la ayuda militar de Estados Unidos a Israel, hay un caso curioso, y esto es un apunte breve. Los F-35 del ejército israelí tienen una tecnología que no tienen los de la Fuerza Aérea Americana. Y los americanos están que fuman en pipa. Hay una cosa que también, o sea, es que Estados Unidos esté vinculado a Israel no quiere, o sea, y alineado con su política exterior, no quiere decir que Israel esté tan alineado con la política exterior estadounidense. Israel, porque siempre por necesidad y por lo que han sido, ha jugado muchas más barajas. Los servicios secretos israelíes han tenido una relación estupenda con los servicios soviéticos en su momento y con los rusos después. Israel se acerca a Turquía o no. O sea, quiere decir, Israel con Pegasus, con otros... Bueno, ahora David hablará de los países árabes. Es decir, el alineamiento de Estados Unidos hacia Israel es mayor, por lo menos desde mi punto de vista, que el de Israel hacia Estados Unidos. Porque puede Israel, por eso. Hay mucho dinero por medio. David. No, de hecho yo creo que justo en los últimos días se hablaba de por qué Israel no entraba ya, que lo que parece que es obvio que va a hacer una ofensiva a gran escala sobre Gaza. Uno de los motivos por los que no había entrado ya todavía en Gaza seguramente sería porque sabe que va a ser una operación muy complicada, muy difícil. Y segundo, uno de los motivos que los que se hablaba es que Estados Unidos le había pedido tiempo. Y Estados Unidos le había pedido tiempo porque Estados Unidos teme que sus intereses, los militares que tiene desplegados por todo Oriente Medio, estén en peligro, se vean amenazados. Porque al final una escalada del conflicto en Gaza, que se complique el conflicto en Gaza, puede llevar a un conflicto regional en el que los intereses de Estados Unidos estén perjudicados. Y por eso, por ejemplo, Estados Unidos ha trasladado portaaviones al Mediterráneo, ha movilizado sus tropas en Oriente Medio porque teme la respuesta que pueda haber de terceros países. Y en esos terceros países, y con esto lo vinculo a la pregunta, creo que la intervención de Hamás la tenemos que entender desde muchas facetas. Desde la faceta interna que hablábamos anteriormente, de un Hamás debilitado en su apoyo social que busca liderar de nuevo la causa palestina. También Hamás aprovechando la división interna que existe en Israel, propiciado por un Netanyahu perseguido por la justicia. No hay que olvidarlo. Y de hecho, todavía hoy, 3 semanas después de los ataques terroristas, gran parte de la población israelí, cerca del 60% de la población israelí, pide la dimisión de Netanyahu. La acusan, aparte de corrupto, de intentar condicionar la justicia. Además, ahora la acusan de ser el gran responsable de no prever estos ataques terroristas. Y existe un tercer elemento que intenta jamás romper, que es la dinámica de los últimos años en el contexto regional. Israel en los últimos años había logrado, y eso hay que reconocerlo, victorias diplomáticas importantes en cerrar relaciones, en formalizar relaciones con países árabes. Los famosos acuerdos de Abraham del año 2020, cuando Marruecos, Sudán, Bahrein, Emiratos Árabes formalizan sus relaciones con Israel. De hecho, antes de estos ataques se hablaba, y de forma clara, desde la monarquía saudí, desde el gobierno israelí, desde la administración estadounidense, de un acuerdo Arabia Saudí, Israel, Estados Unidos. Y ya, si Arabia Saudí hubiera terminado por reconocer al Estado de Israel, ya no le queda más obstáculos que superar a la diplomacia de Israel más allá de Irán. Pero sería un golpe definitivo para lo que ha sido el tradicional apoyo árabe a la causa palestina. Por eso también hay que entender esta intervención de Hamás que intenta romper esas dinámicas. Seguramente los países que ya han formalizado sus relaciones con Israel no vayan a romper sus relaciones. Pero seguramente países como Arabia Saudí se piensen mucho formalizar esas relaciones con Israel.
Que esas relaciones existen, no nos engañemos, existen desde hace años. Israel tiene prácticamente relaciones con todos los países de Oriente Medio, prácticamente. Lo que pasa es que formalizarlas, hacerlas públicas, tiene mucho peso. No hay que olvidar que en las sociedades árabes y de Oriente Medio, las sociedades musulmanas, varía un poco cada país, pero en torno al 70-90% de la población está a favor de la causa palestina. Varía un poco de cada país, pero desde Marruecos hasta Irán existe un vector que une a todas esas poblaciones y que une a esos países, que es que consideran la causa palestina como una causa común. Y eso es algo que preocupa mucho a los dirigentes de la zona y por eso miden mucho sus respuestas a lo que está ocurriendo ahora mismo entre Israel y Hamas. El otro día leí un artículo en un medio digital que decía que Israel, teniendo la tecnología militar que tiene y siendo tan minucioso en ella, ¿cómo es posible que el día 7 se produjesen los atentados de Hamas? Que se les colaron hasta la cocina. Y esto realmente da que pensar. Estamos acabando el tiempo y voy a haceros ya la última pregunta. ¿Cómo se puede resolver el conflicto y qué va a pasar, Adolfo? Pero con el conflicto decimos el conflicto Israel-Palestino. Sí. Israel-Palestino solamente hay una manera de resolver el conflicto, de una manera ética, quiero decir, de una manera de acuerdo con la legislación de la comunidad internacional, que ni siquiera a lo mejor eso es suficiente para compensar la situación que va a pasar a los palestinos. La única manera sería que hubiese un actor que obligase, que tuviese una capacidad de apalancamiento sobre Israel. Desde la sociedad internacional se ha intentado, utilizando esa perspectiva de colonial, de decir, utilizar esto del boicot y la desinversión, este movimiento que hay de no comprar productos israelíes, de no fomentar las inversiones, etcétera, etcétera, para de alguna manera poner en la agenda, digamos, en la agenda de esa comunidad internacional, o al menos de esa sociedad internacional, que no existe en sí, pero bueno, no de la sociedad internacional, de la sociedad global internacional, me refiero, no de la sociedad de Estados, sino de la sociedad de grupos civiles. Bueno, y eso no ha funcionado. Entonces, lo único que podría ser sería esa manera de solucionar el conflicto. Porque todo lo demás, incluso cuando ahora Israel puede estar perdiendo la narrativa, decimos que vamos por 7.000 víctimas, probablemente yo al principio del conflicto decía medio en broma, pero que tendríamos que llegar a 13.000, porque normalmente desde el año 2000, cuando hay una ONG israelí que está contando las víctimas con nombres y apellidos, en una página que es escalofriante, normalmente son 9 palestinas por cada israelí, ¿no? Desde entonces, bueno, pues si han muerto en el ataque de Hamas 1.300, pues sería unos 13.000 más o menos. Bueno, incluso digo que Israel está perdiendo de alguna manera la narrativa tal, realmente incluso se tiene que echar para atrás y realmente no hay nada que le vaya a impedir, porque Israel siempre va 2 pasos, desde los años 90, va 2 o 3 pasos para adelante y luego retrocede 1. Y desde este siglo, es que ni retrocede ese 1. Entonces, yo creo que ahí no hay solución. El conflicto el actual, esto ahora mismo no hay nada más que esperar a que Israel entre en Gaza y vemos a ver el resultado de la confrontación con Hamas, si se tiene que retirar o no, o si todo esto genera una catástrofe humanitaria mucho más de la que hay, brutal y tal, pues a lo mejor la comunidad internacional reacciona y pone a Israel en su sitio, pero yo digo que en su sitio nunca va a ser las resoluciones 241, en fin, 242 o la resolución 446, en fin, todas estas. Eso no va a ser nunca, o sea, porque la única manera sea que un día un actor le dijese a Israel, esto se ha acabado. O que la sociedad mundial, si quieres, o sea, la comunidad, los movimientos sociales en el mundo sean capaces de hacer entender a sus opiniones públicas que Israel no puede actuar como está actuando. No puede llevar a cabo los planes que tiene de generar un Estado y al lado un Estado. No puede, porque está haciendo. A veces a mí me cuesta decir que está haciendo lo mismo que los nazis hicieron con ellos, porque claro, los nazis exterminaron de una manera sistemática a varios millones de personas. Entonces, me cuesta ver que sea lo mismo. Sí, ¿vale? Pero Adolfo, un segundo, pero no están
Pero yo diría, matando sistemáticamente a los palestinos. Bueno, yo no vería esa sistematización, pero yo no quiero entrar en eso, porque eso entrar en un debate de a ver quién es más bestia, y lo que pasaron los judíos en Europa creo que no ha tenido parangón ninguno. No, eso por supuesto. Entonces, pero sí los que sí están haciendo más que lo que hicieron los europeos con los judíos en la Europa central y oriental. O sea, quiero decir, están tratándoles peor que eso. Entonces, ¿qué vamos a crear? Otra situación similar. Por eso digo que yo solución no le veo fácil. Y al conflicto, bueno, pues ver lo que pasa. Ojalá la comunidad internacional se ponga las pilas. Pero bueno, al final a Hamás, como decía David, no le ha salido de momento mal la jugada. Ha conseguido meter al conflicto en la agenda que estaba fuera, pero lo ha hecho en la sangre de civiles israelíes y de civiles de Gaza. Que son los que han perdido. David. Sí, bueno, yo dos apuntes. Primero, sobre hacia dónde vamos o hacia dónde va a evolucionar el conflicto. Creo que en los últimos tiempos los expertos en relaciones internacionales hemos tenido distintos golpes de humildad y honestamente no me atrevo a decir hacia dónde va el conflicto o hacia dónde se puede encaminar. La verdad es que no me atrevo. Lo que parece evidente es que Israel va a protagonizar una ofensiva terrestre total sobre Gaza. Hay en ciertos sectores del gobierno israelí, y eso parece que va a ser la tendencia, que asumen y están ya publicitando que el objetivo no es solo eliminar Hamás, sino que el objetivo es también hacer más pequeño Gaza. Seguramente va a haber una ampliación del territorio ocupado por Israel, o eso se está transmitiendo. Y sobre el segundo hecho, ¿cuál es la solución al conflicto? Hay casi un eslogan que muchos palestinos utilizan, que es: si los palestinos no tienen paz, los israelíes no tendrán seguridad. Y esto viene así porque al final, mientras que no se respeten los derechos de los palestinos y sobre todo mientras que no se abra un espacio equilibrado entre las dos partes para negociarlo, no va a haber solución al conflicto. Si las pretensiones de Israel es construir un único Estado en ese territorio, Israel va a estar sometido a una tensión, a una inseguridad constante. Si la solución es la de los dos estados, ahora mismo esa lógica, por lo que hemos hablado a lo largo de este programa, ahora mismo está muy difícil. Entonces, a corto plazo, la única solución pasaría por una desescalada del conflicto. Pero como hemos hablado a lo largo de este programa también, ahora mismo no existe un actor verdaderamente que esté capacitado para ello. Entonces, sin ser muy pesimistas para nuestros oyentes, pero creo que vamos a un tiempo bastante oscuro e inestable, la verdad. Yo quiero decir una cosa muy rápidamente. Sí. Es que si alguien tuviera que intentar hacer parar a Israel, lo primero que tenía que hacer es quitar del medio a Netanyahu. Porque, a ver, Netanyahu ha creado, después de unos años, estos años que se han repetido elecciones y tal, ha creado un gobierno que ahora está de unidad nacional con una gente que no considera que los palestinos sean seres humanos como los israelíes, como los judíos, porque ellos sí los llamarán judíos. Es que si tú ves los comentarios pasados y presentes de algunos ministros del gobierno, o sea, es que una ministra dijo que le daba igual los de Gaza, como si se fueran al mar y nadasen. Sí, pero si eso también es algo, quiero decirte, Adolfo, eso también es algo sociológico, porque tú repasas muchos de los ministros actuales o los que han sido los últimos años de Netanyahu, y muchos, por ejemplo, vienen de asentamientos colonos, es decir, que ya es algo con lo que han crecido, con lo que han vivido. Entonces, romper esa lógica es muy difícil, y además, no nos vamos a engañar, ya no solo el gobierno de Netanyahu, vemos la Knesset, vemos lo que sería el Parlamento israelí, y existe una mayoría de partidos. Es verdad que habría que introducir una reforma electoral en Israel porque es ingobernable con lo que hay ahora, pero existe una mayoría de partidos que tienen planteamientos ultranacionalistas y ultraortodoxos. La reforma ha sido aumentando la barrera desde el 1 al 3, pero yo lo que quiero decir que si quitamos a Netanyahu, a lo mejor podría haber un gobierno que podría parar este conflicto o la barbaridad. Pero el problema, como dice David, es que la clase política no está por esa labor. Bueno, yo creo que se han quedado sin ver alguna cosa interesante, que es lo de los colonos. Pero bueno, ya podremos hablar, porque como esto va a seguir, a lo mejor la temporada que viene... Solo un pequeño matiz. No hay que olvidar que al final, también hay que ser claros en esto, para Netanyahu la guerra en Gaza
es su única oportunidad de supervivencia política. Sí, de legitimidad. Netanyahu tiene unos problemas. Porque hasta los ataques terroristas, y esto no es caer en una teoría de la conspiración y ni nada por eso, Netanyahu estaba más cerca de la dimisión, de ser enjuiciado, etcétera, etcétera, que de seguir siendo primer ministro. Bueno, pues ya veremos lo que pasa con el devenir del tiempo. Hasta aquí ha llegado este tricornio. Adolfo, David, os agradezco como siempre encarecidamente el que hayáis compartido estos micrófonos, y a los oyentes decirles que nos pueden encontrar en iVoox, en Spotify, en YouTube y en la web del tricornioirreverente.com. Otra vez mis más encarecidas gracias, Adolfo. Pues nada, gracias a ti, es un placer estar aquí como siempre, pero en YouTube no sale, porque yo no voy hoy muy peinado, no sale... No sale la imagen, ¿no? Sale solamente el podcast. O sea, el vídeo para se la próxima vez convierte, por ponerme algo se más. convierte en el audio se convierte en vídeo y solamente sale el... La próxima vez todos con tricornio. Sí, no, y aparte, guapos. La próxima vez que salgáis en YouTube, guapos. Y ya os digo, lo podréis encontrar también en el tricornioirreverente.com, este podcast y todos los de las temporadas pasadas. Y lo que siempre os digo, cuidaos.